¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. El Señor te guarde, Él sea contigo en esta mañana y sea con tu familia. Es un honor esta mañana nuevamente compartir contigo del Evangelio y específicamente quisiera concluir esta mañana esta serie de devocionales en los que hemos estado inmersos en el Salmo 145, reconociendo en el verso 4 esa capacidad y esa gracia que el Señor le ha dado a los padres para compartir con la siguiente generación acerca del Evangelio. Así que nuevamente tomando la nueva traducción viviente en el Salmo 145:4, que nos recuerda que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclame de tu poder. Así que cuando pienso en ministrar a la siguiente generación, debo hacerme una pregunta acerca de cuáles son los momentos o los acontecimientos normales en un hogar que está comprometido a ministrar a la siguiente generación para el Señor. Ciertamente debemos reconocer que vivimos en un mundo donde los niños son enviados fuera del hogar a instituciones educativas. Los padres dejan el hogar para ir a un trabajo o a una corporación y las madres dejan el hogar vacío para irse a un cubículo. La vida en el hogar moderno no es lo que Dios diseñó que fuera en el principio. Mientras en otros tiempos el hogar era el centro de educación, de economía, de vida espiritual, ahora es una especie de pensión de mala muerte. Hoy en día un hogar no es más que un lugar donde la gente va y viene, algunos van a dormir o a comer, con poca relación entre sí o con las cosas que Dios ha ordenado en las Escrituras para la familia. Bueno, Michael Green ha dicho que uno de los métodos más importantes para la difusión del Evangelio en la antigüedad era el uso de la vivienda, era el uso de la casa. Esta es la razón porque en el Nuevo Testamento vemos que el hogar es el centro de la actividad espiritual. Incluso en una lectura superficial del Nuevo Testamento, se nos revela que el hogar es un refugio para la oración, para la sanidad, para la enseñanza bíblica, para el partimiento del pan, para la hospitalidad, para el ministerio de los enfermos, para las relaciones genuinas. En resumen, el hogar es un lugar para demostrar la verdad, la justicia, la misericordia y la bondad de Dios. Bueno, vemos comúnmente que la iglesia primitiva partía el pan en los hogares. Lo podemos aprender en muchas citas, como Hechos 2, 46, 47. Aprendemos también de nuestra lectura en el Nuevo Testamento a ver a el hogar como una pequeña iglesia. Durante los primeros 3 siglos de la historia de la iglesia, las iglesias se reunieron principalmente en hogares, no en auditorios o comúnmente los edificios a los que llamamos iglesias. Por ejemplo, vemos en Romanos 16:5, saludad también a la iglesia que está en su casa. Saludad a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia. Lo vemos también en 1 Corintios 16:19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan muy afectuosamente en el Señor. O Colosenses 4:15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas y a las iglesias que está en su casa. Bueno, estas no eran como las iglesias sin líderes del movimiento de iglesias en el hogar en nuestros tiempos. Nada por el estilo. Más bien eran ordenadas por los patrones establecidos por los apóstoles y se caracterizaron por guardar la doctrina apostólica,
las prácticas, el liderazgo y la disciplina bíblica. Pero cuando sigues observando cómo todo esto iba operando, vemos que también el hogar es un lugar para el evangelismo, principalmente para el evangelismo de nuestros hijos, pero también un lugar desde donde podemos compartir el evangelio con otras personas. También vemos que el hogar en el Nuevo Testamento era un lugar de conversión. Dios, a través de los apóstoles, trajo el evangelio a las familias, incluyendo esto claramente las conversiones de Lidia y del carcelero de Filipo, cuyas familias completas creyeron y fueron bautizadas. Vean cómo dice Hechos 16, 31 al 34. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con los suyos. Así que en la iglesia primitiva había un trabajo de evangelismo y de entrenamiento regularmente para ver a otras personas venir al Señor. Todo esto se estaba dando en el contexto de la casa, Bueno, ¿y qué decir de la enseñanza al interior de la casa? El hogar también fue diseñado por Dios como un lugar de instrucción. Vemos a los apóstoles enseñando en los hogares durante su ministerio, Hechos 5, 41, 42. Ellos pues salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre, y todos los días en el templo y en la casa no cesaban de enseñar y de predicar a Jesús como el Cristo. Además de esto, Jesús predicó o enseñó activamente en un hogar mientras cenaba en la casa de Mateo. Instruyó a los recaudadores de impuestos y a otros pecadores en ese lugar. Mateo 9:10 nos dice: y sucedió que estando él sentado a la mesa de la casa, he aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos? Al oír esto dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Bueno, esta mañana yo te pregunto a ti directamente desde este texto: ¿estás sano o estás enfermo? Aquí está el médico que puede curar tu alma, pero necesitamos entender este principio. Así que una enseñanza piadosa puede traer salud al hogar, pero enseñanzas falsas traerán destrucción. Pablo advierte a las familias de los peligros de los falsos maestros, quienes se pueden colar en sus hogares, Tito 1:11, y a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Así que aquí vemos que los ancianos de la iglesia tienen la responsabilidad de confrontar enseñanzas falsas, inclusive cuando son enseñadas en un hogar bajo la jurisdicción de un padre. Bueno, también el hogar en el Nuevo Testamento es un centro de hospitalidad. El término hospitalidad es clave en el entendimiento de cómo utilizar el hogar como un centro de evangelismo y de discipulado, y para el cuidado del huérfano y de la viuda. Nada de esto nos debería sorprender, pues los términos que Dios ha escogido para describir a la iglesia explican una naturaleza familiar. Y también nuestras casas deberían distinguirse por la oración. Hechos 10:13 nos recuerda:
A esta misma hora, hace 4 días, dice Cornelio, o Pedro, hablando de, estaba llorando en mi casa a la hora 9, y aquí un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Bueno, este era un lugar donde había oración. Pero también el lugar puede ser un lugar de compasión, donde quienes hemos madurado y crecido en la palabra podemos ser consecuentes de la compasión de Cristo por personas heridas y perdidas. En los evangelios vemos a Jesús constantemente ministrando en los hogares de los enfermos, de los afligidos. Y entonces lo vemos a él obrar sanidades, claramente. Mateo 8, 14, 15. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de este que yacía en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Gloria a Dios. Entonces, vemos claramente lo que el Nuevo Testamento dice acerca de lo que debe suceder en un hogar verdaderamente cristiano. No es un lugar para ir a dormir. No es un lugar para ir a comer. No es un lugar para ir a pasar 8 o 9 horas por día. Es el centro, es el epicentro del verdadero avivamiento de nuestras familias. Deberíamos reconocer que nos da la oportunidad de partir el pan, de tener una iglesia en nuestro propio hogar, o como muchos la han llamado, la primera iglesia, donde hay evangelismo, donde hay conversión, donde hay enseñanza, donde se practica la hospitalidad, donde tenemos oración, donde tenemos un lugar de compasión y donde claramente tendremos la oportunidad de ver cómo Dios sana la vida de otras personas. Así que quisiera animarte para finalizar esta mañana nuestras meditaciones alrededor del Salmo 145, a que no lo dudes. No lo dudes. Si tú eres un padre o una madre cristiana, tu llamado es invertir todo lo que puedas en tu familia. Si tú no eres un padre o una madre cristiana, entonces mi llamado en esta ocasión es a que puedas elevar claramente tu compromiso con Cristo, puedas venir a Cristo y puedas encontrar en Él descanso para que entonces tu hogar pueda ser restaurado y avivado por el Señor. Así que quisiera animarte, si tú te sientes agobiado y cansado después de esta serie, porque no estás haciendo lo propio en tu propio hogar, bueno, hay varias alternativas. Primero, seguir no haciendo nada y seguir por la misma vía que vas. Un día lo lamentarás. Un día verás el fruto y te preguntarás, ¿por qué no obedecí la palabra del Señor? ¿Por qué no obedecí lo que las Escrituras me decían? Así que yo te llamaría al arrepentimiento. Si tú lo estás haciendo, entonces mi llamado es, síguelo haciendo. Y si tú no estás teniendo en alta estima lo que la Biblia dice acerca de este tema de la familia, bueno, ven al Señor y ven ya. Padre, gracias esta mañana por tu amor y tu fidelidad. Oro que bendigas nuestras vidas. Oro que bendigas a nuestras familias. La familia está en caos. Para nadie es algo ajeno decir que estamos viviendo días y tiempos lamentables para la familia, donde tus principios, donde tus valores, donde lo que tú crees y has determinado para el hogar está siendo violentado, está siendo menoscabado, está siendo no estimado en alto. Así que yo te ruego, Señor, que tengas a bien mostrar tu fidelidad y tu gracia alrededor de nuestras familias. Por favor, ayúdanos en todo momento y en todo lugar a alzar en alto la bandera de Dios sobre nuestras casas. En tu nombre oramos y te damos gracias esta mañana. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy.
No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.